El actual gobierno, que nació de las calles, ha pasado a la alfombra institucional. Hoy desconoce la realidad de Honduras. Algunos datos. Según el informe elaborado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, la extorsión se volvió en Honduras una industria muy violenta, que recoge anualmente alrededor de 18 millones de lempiras, equivalente al 3% del Producto Interno Bruto y un 14.7% de la recaudación fiscal, siendo los sectores más desprotegidos ante la extorsión el comercio informal como las pequeñas y medianas empresas. Entre el impacto de este flagelo de la industria de la extorsión se encuentran la deserción escolar, emergencia de nuevos grupos criminales, desincentivación para la inversión empresarial y crecimiento económico. Otras consecuencias derivadas del impuesto criminal son las amenazas, secuestro y homicidios. Asimismo, el desplazamiento forzado de ciudadanos hondureños a nivel interno y fuera de las fronteras nacionales. ¿Cuáles son los rubros que más sufren el flagelo de la extorsión en Honduras? Los transportistas, empresas de suministros, vendedores en línea, mercaditos, empresas grandes y trabajadores sexuales. ¿Cuáles son los métodos tradicionales de extorsión? Identificación e investigación de la víctima. Preparación de logística con el coordinador del sector que se va a extorsionar y determinación de la cantidad a pagar. Entrega de notas para la extorsión o llamadas telefónicas. Actos de intimidación para forzar el pago en tiempo y forma. Recogida del dinero por uno de los miembros del grupo delictivo. ¿Cuáles son los nuevos métodos que se emplean para la extorsión? Pago vía bancario y medios digitales, rifas clandestinas, compra forzada de servicios y bienes, prestación forzada de servicios, como la venta de droga, préstamos clandestinos, uso de la mensajería para entrega de dinero de extorsión. La industria de la extorsión en Honduras es un negocio lucrativo que beneficia a grupos delictivos bien organizados, a los bancos que prestan su sistema financiero opaco, ya sea de manera directa o indirecta, pues apenas hay un control del flujo de dinero proveniente de las acciones delictivas. Asimismo, otros de los beneficiarios son los políticos, abogados, trabajadores de la administración pública, como los jueces, policías y militares que se prestan a servir de cortafuego para obstaculizar las investigaciones judiciales de las acciones delictivas de los grupos criminales. El texto del informe de la Asociación Más Justa señala con base a testimonios de cabecillas de la Mara 18, entre funcionarios del gobierno anterior y la MS-13, existían acuerdos de los beneficiarios judicial y económicamente a estos delincuentes. Todo este sistema de corrupción en Honduras desincentiva al ciudadano que sufre extorsión a realizar una denuncia. El informe de ASJ señala que el 99% de los casos de extorsión nunca son informados a las autoridades. Ahora bien, ante estos datos estremecedores sobre la industria endémica de la extorsión que sufre la población hondureña trabajadora, ¿cómo podemos encajar o medianamente entender las desafortunadas y vergonzantes declaraciones del ministro de Seguridad, Ramón Savillón? Las declaraciones del ministro de Seguridad, Savillón, retratan su mediocridad y falta de conocimiento o amnesia sobre esta realidad que mantiene el estado de parálisis y zozobra a la sociedad hondureña. El ministro de Seguridad aseguró que hay mucha gente aprovechándose del tema de la extorsión. Y no es como todo mundo piensa, que son precisamente mareros los que realizaban este delito. Mi pregunta es, ¿acaso importa que el flagelo de la extorsión lo cometan mareros o no mareros o funcionarios públicos? La cuestión, señor Savillón, es que el sistema de la extorsión que impera en Honduras existe y es una realidad que parece que usted desconoce, porque le interesa desconocerla. Sobre todo cuando afirma, hay mucha gente no perteneciente a las maras aprovechándose de la extorsión. Con esto, ¿qué quiere decir exactamente, señor ministro Savillón?
Mire, se lo digo yo, usted sabe muy bien que ante las amenazas del sector transporte de paralizarse por el tema de la extorsión, usted quiere hacer como que el problema de la extorsión es mínimo o directamente no existe. ¿Por qué tiene miedo un enfrentamiento con los transportistas, señor Savillon? Sobre todo porque sabe muy bien que no tiene ninguna solución para ofrecerles ante el flagelo de la extorsión que viven diariamente. Entonces, ¿qué es lo más difícil que el gobierno ante su capacidad para ofrecer soluciones? ¿Demonizar a las víctimas directas de la extorsión o directamente hacer creer a la ciudadanía que el problema no existe? Pues así ha pasado con los transportistas que han sido satanizados, acusándolos de cachurecos que han sido comprados por los golpistas, que se han vendido a los poderes oscuros o que quieren derrumbar el gobierno de Xiomara Castro. Estas son afirmaciones realizadas por dirigentes tanto del gobierno como del Partido Libre, como por ejemplo Gilberto Ríos, un fundamentalista carcomido por el resentimiento y el odio a los que piensan diferente a su absurda ideología. Mire, señor ministro de Seguridad Ramón Savillon, no se equivoque del camino. Todas estas mañas políticas están siendo anotadas por el pueblo. El pueblo no es tonto. El pueblo hondureño sabe perfectamente cuándo le están mintiendo. Díganle la verdad al pueblo, háblele del miedo que tiene a perder el poder que no están sabiendo utilizar para beneficio de la ciudadanía hondureña. Haga su trabajo, pida ayuda para que le enseñen a hacerlo correctamente. Pero no niegue una realidad. Sobre todo no juegue con el sufrimiento de los millones de ciudadanos hondureños que son víctimas de la extorsión diariamente. Que no tienen un castillo amurallado y con una escolta de seguridad pública que los proteja a las 24 horas como lo protegen a usted. Bájese de ese pedestal y escuche a la ciudadanía. Gracias por su generoso tiempo y atención.